Entonces, arranquemos. Antes de arrancar, ¿alguna pregunta a la clase pasada? Entonces, ¿que no hay preguntas o que no me están oyendo? No, profe, todo claro. No hay preguntas, profe, supongo. Ok, listo. Entonces, solamente para recapitular, la clase pasada nos habíamos quedado en cómo vamos a encontrar equilibrios, básicamente, en las economías, bueno, economías simplificadas. Y habíamos dicho que el primer ejemplo era una Cobb-Douglas. Entonces, pues aquí teníamos un ejemplo donde la Cobb-Douglas era igual para ambos individuos, ¿no? X a la alfa, ya era 1 menos alfa, pero alfa era 0.5, entonces pues X a la 1 medio, ya a la 1 medio, y la de B era igual, X a la 1 medio, Y a la 1 medio, y A tenía 1.5 de X, 0.5 de Y, y B tenía 0.5 de X, 1.5 de Y. Ya hemos dicho que entonces lo que hace es, paso 1, tratar de encontrar las demandas marshallianas o walrasianas. Entonces, pues, plantear el problema del individuo, que es maximizar su utilidad, sujeto a su restricción presupuestal. Y solamente para enfatizarlo, ese problema es diferente del planificador central, es para encontrar los óptimos de Pareto, que es maximizar la utilidad de un individuo, sujeto a que la utilidad de otro individuo sea mayor a un nivel fijo y que sea factible, ¿no? Estas últimas dos restricciones, básicamente lo que decían es que esto es factible. Y, pues ya. Entonces, sigamos con este problema. Entonces, cuando tiene un problema como este, pues lo primero que se le viene a uno a la cabeza, o al menos a mí, es utilizar un lagrangiano, ¿o no? ¿No? Sí, como un Eco 3, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita les va a revivir así como, depende de qué tanto les haya gustado Eco 3, o sueños o pesadillas de ese momento de su vida. Pero, de una manera u otra, debería ser casi como mecánico, porque este es como el ejemplo típico que uno hace y rehace, ¿no? Como una cosa y pues va haciendo la cosa. Entonces, no, vamos a derivar, vamos a encontrar las condiciones de primer orden, después vamos a meter eso en la restricción postal, así como súper mecánico. Esto debería ser casi que, o sea, esto lo digo porque debería ser mecánico, porque esta es la parte que debería ser, entre comillas, fácil para ustedes en este punto, porque realmente es álgebra, no economía. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto, vamos a plantear el lagrangiano. El lagrangiano pues sería raíz de x por y más lambda, la restricción presupuestal, y ya. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá, que es el ingreso, que es coger mis dotaciones iniciales y las vendo a precios de mercado, o sea, cuánta plata gano yo, pues básicamente se ve igual que la restricción que ustedes planteaban en Eco 3, ¿o no? Si yo tengo en cuenta que estas dos cosas son el ingreso. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces acá, ¿cómo es el lagrangiano? Y lo vamos a derivar con respecto a X, con respecto a Y. Ojo, un error que a veces hace la gente es que deriva con respecto a los Ws o a los precios. Recuerden, el consumidor lo que controla es precisamente lo que él consume. Entonces él no controla ni los precios ni cuál es la dotación con la cual él vino al mundo. Eso es algo que así apareció en el mundo. Entonces él controla X y Y. Entonces, ¿cómo es el lagrangiano? Y lo derivamos con respecto a x, y entonces eso me da un medio, que es el exponente de x, le resto 1 a eso, entonces es un medio menos 1, y a la 1 medio, menos lambda px, porque x solo aparece acá, ¿no? Igual a 0, y derivamos con respecto a y, entonces pues muy parecido, un medio, x a la 1 medio, ahora y es el que le restamos 1, menos lambda py. ¿De acuerdo o no? Sí. Sí. O sea, acá lo que hacía uno es que mandaba todo lo que tiene lambda a un lado en cada una de estas ecuaciones. Entonces, digamos, esto me queda un medio, y a la 1 medio sobre x a la 1 medio, es igual a lambda px. Y de este lado me queda un medio, y a la 1 medio, no, disculpen, x a la 1 medio sobre y a la menos 1 medio igual a lambda py. Sin el menos 1 medio acá, solamente 1 medio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y entonces acá lo que uno hacía es que dividía el lado izquierdo entre el lado izquierdo y el lado derecho entre el lado derecho para cancelar el lambda, que no nos gusta.
Y entonces esto le da a uno 1/2, y a la 1/2, x a la 1/2, dividido entre 1/2, x a la 1/2, y a la 1/2, es igual a px sobre py. Este 1/2 se cancela, uno hace orejitas o sándwich o como lo quieran llamar, y esto le da a uno y sobre x es igual a px sobre py. O, lo que es lo mismo, y es igual a x px sobre py. Y cuando uno llegaba a ese paso, ¿qué hacía? Sustituyes en la restricción presupuestal. Tal cual. Entonces la restricción presupuestal lo que me decía era px por x más py por y es igual a px por wx más py por wy. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar este y por lo que había encontrado antes de las condiciones de primer orden. Y esto me queda px por x más py por x px sobre py es igual a px wx más py wy. Y este py se cancela. Y eso me hace que me dé del lado izquierdo 2px por x. Y del lado derecho px wx más py wy. Y aquí despejo x. Y esto me queda px wx más py wy sobre 2px. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y y, pues ustedes pueden hacer varias cosas. La primera es darse cuenta que como x y y son simétricos, pues tienen que ser parecidas. O sea, mutandis mutando, debería darle a uno la misma demanda. O pues meten esta ecuación de acá en la relación que teníamos entre y y x. Hagan lo que hagan, lo que les va a dar es px por wx más py por wy sobre 2py. Esa es la demanda de y. Ahora, ¿sí? ¿Pregunta? Ok. Entonces, esta es la demanda para uno de los individuos. Como los individuos son igualitos, la demanda es igual para ambos. Lo que cambia es cuánto tienen de wx y wy cada uno, ¿o no? Esto básicamente debería, digamos, si somos completamente estrictos, tener un índice acá que le indique a uno de qué individuo estamos hablando. Y eso le dice a uno, pues, de qué demanda estamos hablando. Pero el precio es el mismo para ambos individuos, ¿o no? Recuerda que será uno de los supuestos. Sí. Listo. Entonces, ya con esto, yo tengo acá, básicamente, cómo serían las demandas de X y de Y de ambos individuos. ¿Por qué? Porque lo único que hago es que reemplazo WX y W. Individuo 1 tenía 1.5 de X y 0.5 de Y. Entonces, esto digamos es el WX del individuo y esto es WY. Y para el individuo B tenía 0.5 y 1.5 de Y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Sí. Listo. Noten solamente como para que hagan un paralelo con encontrado antes, era el ingreso, porque yo cojo mis dotaciones, las vendo a precio de mercado, y eso pues es sobre PX. 2PX. Y esta es el ingreso sobre 2PY. Y eso es básicamente lo que uno siempre le daba las demandas marshallianas o valracianas cuando tenía una Cobb Douglas. Listo. Entonces, pues eso hasta ahí no ha cambiado. Entonces, digamos, hasta este paso, lo único que hemos hecho es eco 3. Y el siguiente paso va a ser eco 4. Entonces, ya encontramos las demandas marshallianas de cada uno de los individuos y ahora vamos a usarlas para encontrar
a qué precios se vacían los mercados. Entonces la condición 2 de la definición de equilibrio competitivo, la 1 era que todo el mundo esté maximizando, o sea, las demandas marshallianas, y la 2 es que los mercados se vacíen. Entonces, para que los mercados se vacíen, lo que necesitamos asegurarnos es que la demanda agregada, o sea, lo que consumen los individuos de X, sea igual a la oferta agregada. Entonces, esto de acá y esto acá es la oferta. Y esta oferta, ¿por qué es 2? Pues porque es Wx de A más Wx de B, que era 1.5 más 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Ahora, hay dos ecuaciones acá. La ecuación de, pues, de que se vacía el mercado de X y la ecuación que se vacía el mercado de Y. Entonces, pues uno, digamos, tiene la tentación de pues, hacer una ecuación para X y una ecuación para Y. Pero el teorema de Walras, la ley de Walras, lo que decía es, si hay L mercados y L menos 1 están en equilibrios, L lésimo está en equilibrio. Entonces, aplicada a este ejemplo, diría, hay dos mercados. Si L menos 1, o sea, si un mercado está en equilibrio, entonces el otro mercado está en equilibrio, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, por la ley de Walras, solo tengo que hacer o que se vacíe el mercado de X o que se vacíe el mercado de Y. No importa cuál hagan ustedes, la respuesta va a ser la misma. Y si hacen eso, el otro mercado va a estar en equilibrio por construcción. Entonces, dado esto que acabo de decir, voy a hacer el mercado de X, pero si hacen el mercado de Y, de verdad, es la misma respuesta por la ley de Walras. Entonces, lo que hago es que simplemente reemplazo XA por lo que es esto de acá, y XB por esto, por lo que es. ¿Listo? Y entonces esta ecuación de acá, si se dan cuenta, el denominador es el mismo en ambos lados. Entonces puedo sumar fácil, entonces me queda 2px más 2py sobre 2px igual a 2. Y de aquí me sale que, pues, digamos, 2px sobre 2px más 2 sobre 2px es igual a 2, o 1 más py sobre px es igual a 2, o lo que es lo mismo, sobre px es igual a 1. Entonces, lo que necesitamos para que el mercado esté en equilibrio es que la relación de precios sea igual a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo podré repetir, profe? Me perdí un poco. ¿Desde qué parte? ¿Por qué es XA y XB? Ah, ok. Porque eso es lo que estamos haciendo acá, es simplemente que se vacíe el mercado. Entonces, esto acá es la demanda agregada. Ujú. Y necesitamos que eso sea igual a la oferta agregada. Y la oferta agregada es 2 porque es la suma de las dotaciones iniciales. Sí. Y ahí ya pues es álgebra. Entonces, para que eso se cumpla, pues simplemente siguiendo paso a paso la ecuación, lo que nos da es que PY sobre PX es igual a 1. O sea, la relación de precios tiene que ser 1. Profe, pero siempre tiene que ser uno. No, no, en este ejemplo. Ah, ok, sí. Es que entendí que O siempre sea, en tenía que esta ser uno. economía, con esas dotaciones iniciales y con esas funciones de utilidad, o esas preferencias, da 1. Pero en otra economía puede dar 3 o 18 o no sé, lo que sea. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, un equilibrio competitivo, así lo decía la definición, era una asignación de recursos y un vector de precios para que se cumpla la condición 1 y la condición 2. Entonces, pues para decir cuál es el equilibrio, necesitamos decir cuál es la asignación final y cuál es el vector de precios. Entonces, primero busquemos la asignación. Entonces, ya sabemos que el vector de precios es tal que PY sobre PX es igual a 1. Y nosotros sabíamos que, por acá lo tengo, que XA era, a ver, era 1.5 px
más 0.5 PY sobre 2 PX, ¿sí o no? O lo que es lo mismo, 1.5 sobre 2 más 0.5 sobre 2 por PY sobre PX. ¿Estamos de acuerdo? Y PY sobre PX, dijimos que en equilibrio, o sea, si yo le pongo acá como una estrellita de equilibrio, pues es 1. Entonces esto sería 2 sobre 2, que me da una unidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Y cuánto sería el consumo de B? Pues hay dos posibilidades, la fácil y la difícil. La difícil es, hacen esto mismo, pero usando pues la ecuación de X de B, ¿no? Y les va a dar lo mismo. O la fácil, o la que a mí me parece más fácil, es decir, bueno, yo sé que lo que consume B es lo que no consume A. O sea, eso tiene que ser 2 menos XA. ¿Por qué 2? Porque hay dos unidades de X en total, ¿no? Entonces, si XA valía 1, eso quiere decir que XB vale 1 también. Puedo hacer lo mismo con YA. Entonces ya era 1.5 PX más 0.5 PY. Pero acá era 2 PY. Entonces me daba 1.5 sobre 2 PX sobre PY. Más 0.5 sobre 2. Esto también vale 1. Y por ende, esto me daba 2 sobre 2, que es 1. Y de nuevo, el consumo de B, pues sería 2 menos YA, que da 1 también. Entonces, en equilibrio, lo que se consume de todos los bienes es 1. O sea, lo que consume todo el mundo de todos los bienes es 1, en este ejemplo. Y la relación de precios de equilibrio sería 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, solamente para que quede súper claro, el equilibrio competitivo es, entonces, son dos cosas, recuerden. Una es la asignación, la voy a llamar X, que sería 1, 1, 1, 1, donde esto es XA, esto es YA, esto es XB y esto es YB. Y un vector de precios, que puede ser PX, PY, cualquiera que nosotros queramos, tal que PX sobre PY sea igual a 1. O sea, por ejemplo, podría ser 1,1 o 2,2 o pi, pi. Todos estos son vectores de precio de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Profe, una duda. Si, por ejemplo, ¿Sí? el precio de X entre el precio de Y es el que establece el mercado, ¿no? Sí, de acuerdo. Si fuera diferente a 1, ahí cómo funciona. No, pues, o sea, exactamente igual que lo que hicimos ahorita, o sea, pero simplemente, no sé, supongo que 2, por decir algo. ¿Sí? Entonces ya, pues, simplemente quiere decir que el precio relativo es 2, o sea, X vale 2 veces más que Y. Y cuando haces toda, pues, digamos, la regla que hicimos, pues lo mismo, pero acá en vez de valer 1, esto valdría 2. Y este en vez de valer 1 valdría un medio, ¿no? Porque no, es al revés. Este sería un medio y este sería 2, Sí, según lo que conozco. pero por ejemplo, bueno, no sé si entendí bien, por ejemplo, cuando es el precio de X entre el precio de Y, bueno, el precio de Y entre el precio de X igual a 1 es cuando se vacía el mercado, o sea, cuando No, se consume. claro, Ajá. exacto. O sea, en Por este ejemplo, ejemplo, ¿no? Si el precio ajá, fuera 2, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues hagámoslo como acá rápido para el mercado de X. Entonces, XA sería 1.5 dividido entre 2 más 0.5 dividido entre 2 por PY sobre PX. Pero entonces en este caso esto valdría un medio, ¿no? Entonces esto daría, a ver, ¿cuánto daría eso? Ah,
daría 1.5 sobre 2 más 0.5 sobre 4, que es lo mismo que 3.5 sobre 4. ¿Sí o no? Sí. Y B, pues sería 0.5 sobre 2 más 1.5 sobre 2, PY sobre PX. Lo mismo. Esto sería un medio. Entonces sería 0.5 sobre 2 más 1.5 sobre 4, que sería 2.5 sobre 4. Y si te das cuenta, xA más xB sumaría 6 cuartos o 3 medios, ¿o no? ¿De acuerdo? Y esto es menor que la oferta agregada, ¿o no? Menor estricto. Que la oferta era 2. Entonces, cuando el precio es 2, lo que está pasando, ¿por qué no es un equilibrio? Es porque el mercado estaría desbalanceado. En este caso, la demanda de X sería menor que la oferta de X. Ah, ok. Perfecto. ¿Sí tiene sentido o Entonces, no? pondríamos, sí tiene sentido. Entonces, tal cual sería que el mercado está desbalanceado ya. Exacto. Entonces no Ah, podría ser un equilibrio. Entonces, para que sea un equilibrio, lo que nosotros encontramos, o sea, esto es un resultado que nos dio el álgebra, digamos, la matemática, es que el precio tiene que ser 1, o sea, la relación de precios tiene que ser 1, y que cada uno tiene que consumir una unidad del bien. ok, claro, sí. Gracias, profesor. Oye, prof, perdón, Sí, pero en caso de que tuviéramos unos precios relativos en los que no estaría en equilibrio, significaría que pues nos salió mal desde resolver el lagrangiano, ¿no? o sea, claro, entonces quería decir, pues podría ser posibilidades. Una es que, sí, hicieron mal el lagrangiano. Otra es que no podrían hacer un lagrangiano, porque la función no era cuasi cóncava o no era diferenciable. Ahorita vamos a ver un par de esos ejemplos. Otras que hicieron un error en el álgebra. Básicamente son las opciones, sí. Ok, gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a graficar esto que acabamos de hacer en la caja de Edgeworth, con lo que ya teníamos graficado antes. Entonces, la caja de Edgeworth acá mide 2 de alto, 2 de ancho, ¿sí? La dotación inicial está acá, en este punto rojo, que es que A tiene 1.5 de X y 0.5 de Y, y B tiene 0.5 de X y 1.5 de Y. En negro están las utilidades iniciales y por ende, aquí como en amarillito, están los intercambios voluntarios, ¿no? La curva de contrato yo la hice, digamos, en mi casa y da esta línea azul. ¿Se acuerdan? Ya hemos hecho un ejemplo muy parecido en que daba una recta básicamente igual. Y esa curva de contrato, recuerden que se encuentra usando el problema del planificador central, ¿no? Entonces, si uno resuelve ese problema, le da esa línea azul. Y ahora el equilibrio está acá. Es ese punto verde, ¿no? Es cuando ambos consumen una unidad. Entonces, noten varias cosas. La primera es que, y esta debería ser relativamente obvia, el punto del equilibrio está dentro de los intercambios voluntarios. ¿Qué tiene sentido? O sea, si yo le agrego precios, pues los precios son como algo que es como algo que uno utiliza como un medio, ¿no? Para que todo esté en una misma moneda, como en una moneda de cambio para intercambiar bienes, pero pues yo no haría nada que, o pues digamos voluntariamente, no me pondría peor que en mi dotación inicial. Entonces, el equilibrio competitivo debería estar dentro de los intercambios voluntarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Y lo segundo es que el equilibrio competitivo está sobre la curva de contrato.
O sea que el equilibrio positivo es un óptimo de Pareto. Más adelante, la próxima semana probablemente, vamos a ver que eso no es casualidad, que esto va a ser un patrón constante. O sea que los equilibrios siempre van a ser óptimos de Pareto. Ahora, algo que nos falta dibujar acá es el vector de precios. ¿Listo? Entonces, para dibujar el vector de precios, voy a coger y voy a enfocarme en la restricción presupuestal del individuo. Entonces, la restricción presupuestal, si ustedes se acuerdan, era algo así. Digamos la del individuo A. Es menor o igual que P de X, WX de A, más PY, WY de A. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces esto pues tiene que ser YA menor o igual que PX, WX de A, más PY, WY de A, menos PX por X. Todo esto dividido entre PY. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, esto es, si lo quieren lo pueden ver así. PX, PY, WX, más WY, menos PX sobre PY por X. Y entonces, esto acá es como el intercepto de una recta, ¿no? Y esta es la pendiente, ¿o no? Que es el vector de precios. Entonces, esto antes es una desigualdad, pero entonces para pintar la desigualdad siempre lo más fácil es primero pintar esto con una igualdad. ¿Listo? Entonces, si fuera una igualdad, esta es la recta, esta es la ecuación de una recta, ¿o no? Una línea recta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Que tiene una pendiente negativa y la pendiente negativa corresponde al vector de precios. Ahora, a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo. En la caja de Ellsworth, esta línea, cuando hay igualdad, siempre tiene que pasar sobre el punto rojo. O sea, por ejemplo, algo de este estilo. ¿Por qué? Recuerden que el punto rojo es la dotación inicial. Porque se pueden consumir su dotación, ¿no? Exacto. Siempre yo puedo coger y ir a vender al mercado mi dotación inicial y comprarla inmediatamente o no. Porque el precio de compra y de venta es el mismo. Entonces yo puedo coger mi WX, mi WY, lo llevo al mercado y digo, muchas gracias, en realidad yo quería consumir esto y me lo devuelvo, ¿o no? Sí. Entonces, dependiendo de cuál sea el vector de precios, esto va a ser como una línea que bien sea, puede estar así como la que yo dibujé o puede ser más plana, o sea, incluso puede llegar a ser algo de este estilo. Pero siempre pasa por el punto de las dotaciones iniciales, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, siempre Sí. cruza. Entonces, supongamos que se está acá por un segundo. Si esa fuera la restricción presupuestal, ahora sí enfoquémonos en el menor igual. ¿Qué podría consumir el individuo A? Lo que está abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda de eso, ¿qué? Lo que está a la izquierda, ¿no? Él puede consumir todo esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo no entendí por qué, pro. O sea, pero, a ver, ¿entendiste hasta la línea punteada o no? ¿O me devuelvo Sí, antes de eso? sí. La línea puntuada es Listo. Listo, entonces él puede, la línea punteada es justo cuando consume todo su presupuesto. Y Claro. lo que te están diciendo es, él puede consumir eso o menos de Y para un X dado. Entonces, para un X dado,
él puede consumir, digamos, no sé, si me paro en un X por acá, él puede consumir hasta este Y, es cuando se gasta todo su presupuesto, o menos. Entonces, él básicamente puede consumir toda esta línea. Y lo mismo para todos los X. Ah, claro, ¿Tiene ok. sentido? Sí, 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 sí. Otra manera de pensarlo, que a mí me parece, en caso de que estén así como en el examen y no sepan muy bien cuál es, que me parece fácil pensarlo es, yo, digamos, desde el punto de vista del individuo A, siempre puedo consumir 0,0, ¿o no? No consumir nada no cuesta nada, entonces, pues, eso siempre lo debo poder costear, ¿o no? Entonces, 0,0, este punto, siempre tiene que ser parte de la restricción presupuestal de A, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, A puede consumir todo esto. Ahora, uno puede hacer exactamente el mismo ejercicio para B y ¿qué creen que le va a dar? El otro Igual, pedazo o de sea, la puede caja. consumir el 0,0. Exacto, entonces él va a poder consumir exactamente lo que está en rojo. Entonces esto es como el budget de A, de B, y este de acá es el de A. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, entonces ahora, Y ahí último van a dibujo que hacer lo voy a hacer acá. tangencia. Pero ya, entonces eso fue para un vector de precios cualquiera. Entonces ahora, acá está la restricción presupuestal original, ¿no? Está la curva de contrato. Digamos que estas son las originales. Y entonces lo que dijimos es que en equilibrio, esta línea que pintamos allá también tiene que pasar por el equilibrio, ¿o no? Porque ambos tienen que poder costear el equilibrio, ¿o no? Entonces, digamos, cuando en el que yo dibujé acá, esa línea verde no puede ser el vector de precios de equilibrio, porque el equilibrio que lo pintamos acá, voy a pintar en negro, este equilibrio que vamos pintado en negro solo lo podría comprar A, B no lo podría comprar, ¿o no? Sí. Sí, Necesitamos que ambos lo puedan comprar, ¿o no? sí. Sí. Entonces, tendría que ser así, pasar por el punto de equilibrio, y ahí, digamos, dado que A puede consumir todo lo que está acá abajo, y B todo lo que está arriba, ¿dónde se pararía el individuo A? En la línea de la restricción presupuestal, ¿no? O sea, esta sería como cuando su curva de indiferencia es tangente a esa restricción, ¿o no? Sí. ¿Y B dónde se pararía? Igual, ¿no? Exacto. Así. ¿Estamos de Sí. acuerdo o no? Y ahí, a ver si estamos de acuerdo. Esto es lo que demandaría el individuo A de X. Esto es lo que demandaría el individuo B de X. La suma de eso es igual al ancho de la caja, o sea, demanda igual a oferta. Y lo mismo para Y. Esto sería YA y esto sería YB. Y la suma de Y más YB es igual a la altura de la caja, o sea, demanda igual a oferta. Aparte de eso, noten, intuitivamente para que lo vean acá, vean que en el punto de equilibrio, la curva de indiferencia es tangente al vector de precios, ¿o no? O sea, eso en Eco 3, ¿qué quiere decir? Que se gasta sin eso. El óptimo. Sí, pero en el óptimo, ¿qué pasa? Que la tasa Ah, es marginal igual a la Relativo. restricción, a los precios relativos, la tasa marginal de sustitución. exacto. Y eso es verdad para ambos individuos, ¿o no? Entonces, en el equilibrio, que es lo que hemos visto en la clase anterior, la tasa marginal de sustitución es igual al vector de precios, pero para ambas personas. Y por ende, la tasa marginal de sustitución de A es igual a la tasa marginal de sustitución de B, ¿o no? Sí. Listo. Súper. Preguntas de este ejemplo antes de pasar al siguiente ejemplo. Yo, prof, perdón. Dale. Si tenemos todos como que las variables, podríamos llegar a sustituir
para saber la restricción presupuestal de A, o ahorita cómo supiste que sí pasaba por el equilibrio o no. O sea, por definición, una vez encontramos el equilibrio, la restricción tiene que pasar, o sea, la línea como el borde de la restricción tiene que pasar por el equilibrio, porque ambos individuos lo tienen que poder comprar. Si no, no sería equilibrio. Porque recuerden que es cada persona maximiza su demanda dada su restricción presupuestal. Entonces, en equilibrio, ambos tienen que poder comprar eso. ¿O no? Ok, gracias. ¿Sí tiene sentido lo que dije o no? Sí, si no, dime. No. No estoy convencida. No, sí, gracias. Okay. Yo también tengo una duda. Dale. El punto de equilibrio siempre va a ser el de la intersección de la curva de contrato con la restricción presupuestal, ¿o fue casualidad? Lo, lo que pasa es que puede haber múltiples, o sea, puede que, lo pongo de esta manera, puede que la restricción presupuestal se estrelle con muchos puntos de la curva de contrato y solo uno de esos sea equilibrio. Ok, perfecto, gracias. Sí. No es del todo casualidad, porque después vamos a ver, más adelante la próxima semana, que todo equilibrio es un óptimo de Pareto. Entonces, los equilibrios siempre son un subconjunto de la curva de contrato. Pero puede caer otras cosas en la curva de contrato que no son equilibrios. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo otra duda. Dale. En la primera gráfica que hicimos ahí, entonces, fue un ejemplo arbitrario de por qué ese no era un equilibrio competitivo. Exactamente. Entonces, simplemente ok. si yo cojo acá, y podemos hacer el ejemplo. Si yo cojo en este vector de precios, que es un ejemplo arbitrario, como dices tú, y veo dónde maximiza, no sé, el individuo A, pues sería, a ver si estamos de acuerdo todos, debería ser en un punto más o menos, tiene que ser como paralelo a la hora, ¿no? Entonces, como así, más o menos. Más o menos. Y el individuo B, entonces él como que estaría en un punto acá. Y el individuo B, digamos que maximizaría en un punto más o menos, como así. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ahí ustedes van a poder dar cuenta que, por ejemplo, va a haber un exceso de demanda de Y. ¿Por qué? Porque el individuo A va a querer consumir todo esto de y el individuo B va a querer consumir todo esto, ¿o no? Y entonces hay un pedazo, que es este pedazo de acá, que ambos quieren consumir, pero pues no se los podemos dar a ambos. Entonces habría más demanda que oferta. Y aparte no se consumiría todo X, ¿no? Y entonces en X habría un exceso de... acá hay un exceso de demanda y en X habría un exceso de oferta. Lo dije al revés. Por aquí hay más demanda que oferta. Y en X, tal y como lo que acabas de decir tú, básicamente, a ver, esto es lo que consumiría el individuo A. Esto es lo que consumiría el individuo B. Y este pedazo de acá, como que sobraría o no. O sea, hay un exceso de oferta. Entonces, como no se vacían los mercados, no puede ser un equilibrio. Perfecto, gracias. Pero yo tengo una duda. Sí. Y es como, o sea, con este ejemplo concreto, que ya sabíamos los precios relativos, entonces como que sí podríamos trazar la restricción y Claro, justo... que básicamente fue lo que hicimos acá, ¿o no? Sí. Bueno, quedaría como si reflejaras la curva de contrato, ¿no? O sea, porque tiene pendiente. Sí, me quedó mal dibujado, pero sí, porque la curva de contrato tiene pendiente 1 y los precios tienen pendiente -1. Sí. Y, o sea, la pregunta es, o sea, va a ser intersección justo en el puntito verde, entonces en este caso solo va a haber un óptimo de... Ah, no, bueno, todos son óptimos de Pareto, pero solo es un equilibrio general. Exacto, un equilibrio competitivo. Ok, competitivo, solo va a haber uno. Sí. Ok. Listo. Entonces, en este ejemplo, solamente para recapitular, básicamente ustedes hicieron, o lo que hay que hacer es ECO3, ¿sí o no?
acordamos las demandas marshallianas o walrasianas, ahí, digamos, metemos eco 2, que es que los mercados se vacíen, demanda agregada igual a oferta agregada. Eso le da los precios, que en este caso nos dio que los precios eran 1, o sea, la relación de precios es 1. Y con eso encuentran cuánto consume todo el mundo en equilibrio y ya. El equilibrio es cuánto consume cada persona y el vector de precios de equilibrio. Y ya vimos que ese equilibrio en este ejemplo era óptimo de Pareto, estaba sobre la curva de contrato, pero hay otros óptimos de Pareto que no eran equilibrio. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces ahora pasemos al siguiente ejemplo, que es el de complementos perfectos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces va a ser el mismo ejemplo que habíamos hecho antes. Entonces antes habíamos dicho, listo, que la utilidad era esta, mínimo de x, 2y, mínimo de 2x, b, esa de 2x, y era la de b, y el individuo A tenía 3 de x, 1 de y, y b tenía 1 de x y 3 de y. Es el mismo ejemplo de antes. ¿Listo? Entonces, igual que antes, paso número 1 es maximizar, pues digamos, encontrar la demanda marshalliana o walrasiana, y para eso, pues uno quiere solucionar el problema, maximizar, ¿no?, la utilidad de A, que es el mínimo entre x a 2y, sujeto A, pues sería, digamos, en el caso de A sería 3px más py, que es su ingreso, mayor o igual que px por x, más py por y. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, bro. Sí. Okay. Entonces, a ver, todos estamos súper de acuerdo. Lo primero es que yo a esto no le puedo hacer un lagrangiano, ¿o no? Nope. Porque no es diferenciable. ¿Estamos de acuerdo o no? La función Sí. objetiva. Listo. Entonces no puedo hacer lagrangiano, entonces pues toca ver qué otra cosa podemos hacer. Lo segundo es que yo sé que alguno de los dos precios tiene que ser positivo, ¿o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tienen preferencias monótonas. Exacto, porque es débilmente monótona. En el ejemplo anterior, nosotros sabíamos que los precios, vamos a volver acá a la función de utilidad, los precios tenían que ambos ser positivos porque estas funciones de utilidad son estrictamente crecientes. Entonces, como cuando era estrictamente creciente, ambos precios tienen que ser positivos porque pues si no, consume infinito de ese bien. En el ejemplo de ahorita, el de Leontief, los precios no tienen que ser ambos positivos, pero al menos uno tiene que ser positivo. ¿Listo? Ok. Entonces, primero arranquemos con los casos fáciles, que es, no, tal vez es más difícil en realidad, pero arranquemos cuando los precios son positivos ambos y después vemos qué pasa si uno de los dos precios es cero. ¿Listo? Entonces, arranquemos con ambos precios positivos por ahora. Entonces, voy a hacer básicamente el dibujo que estamos haciendo antes, pero en este ejemplo. Entonces, voy a llegar y decir, ok, quiero encontrar cuál es la restricción presupuestal del individuo. En este caso, sería YA menor o igual, esto no sé por qué lo escribí en esta dirección, pero bueno, que 3px más py menos px por x dividido entre py, y que esto vendría siendo 3px sobre py más 1 menos px sobre py por x algo. ¿Listo? Sí. Ok. Súper. Esa es la restricción presupuestal. Aquí, a ver si estamos de acuerdo, esta es la caja de Ashford de este ejemplo, la que ya hemos dibujado un par de veces. En azul está la senda de expansión del individuo A y en rojo la senda de expansión del individuo B. Y este punto a la dotación inicial. Y entonces, igual que en el ejemplo de arriba, ¿por dónde tiene que pasar la
digamos, la restricción presupuestal cuando pasa con igualdad. ¿Por la dotación inicial? Exacto. Entonces, básicamente, se tiene que ver algo así o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y dependiendo de cuántos sean los precios, pues va a ser o más parada o más acostada. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir probando a ver para diferentes precios cuando llegamos al equilibrio. Solamente para terminar de comprobar, digamos en este dibujo que yo acabo de hacer, ¿qué sería lo que podría consumir el individuo A? ¿Lo de abajo, lo de arriba, lo de...? ¿Lo de la izquierda? Todo lo de la izquierda. Entonces, lo que está acá es lo que consume A. Y lo que está, digamos, del otro lado es lo que puede costear B o no. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Si todos estamos de acuerdo con eso, va a estar fácil lo que sigue, si no, va a estar dificilísimo. No, o sea, lo que estoy tratando de decir, este es un gran momento para hacer preguntas. Porque si no, Profe, después va a ser como chino avanzado. Dale, tengo Sara. una duda. Sí, Dale. me perdí un poco y no capté cómo fue que sacamos la inclinación de la restricción presupuestal. O sea, fue por la pendiente No del sabemos X. cuál es todavía. Simplemente estoy diciendo para una inclinación arbitraria, que la inclinación Ah, depende del vector de precios, se vería así, o no, más o menos. Pues no, más o ok, menos no. arbitrario. Arbitrario sería así. Y ahora vamos a probar Perfecto. diferentes inclinaciones y ver cuál va a ser de equilibrio. Perfecto, gracias. Profe, ¿y de Listo. la curva de contrato? Aquí no la pinté, pero se acuerdan que a ver si nos acordamos, la curva de contrato era lo que va a pintar en negro. ¿Se acuerdan de eso? Lo habíamos hecho en la clase pasada. Sí. Gracias, profe. Sí, pero no la he pintado, pero sí, listo. Es que si no hay muchas cosas en este dibujo. Entonces, como la clase pasada, voy a repetir este dibujo millones de veces. Entonces, a ver, esta medida 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, la caja de Schur básica y esto se veía más o menos así y este se veía más o menos así. ¿Listo? Y la dotación inicial estaba en 3.1, que es acá. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Ok. Entonces, arranquemos con un precio que sea bien empinadito, ¿listo? Así. O sea, ejemplo. O sea, vamos a tantear a ver si encontramos las cosas. Entonces, en ese precio, ya hemos dicho, el individuo A puede consumir lo que está a la izquierda y el individuo A lo que está a la derecha. Entonces, ¿dónde separaría el individuo A? Recuerden que él quiere maximizar su utilidad dado lo que puede comprar en ese vector de precios. El A hacia la derecha, ¿no? O sea, lo más a la derecha que pueda. Entonces, ¿qué es lo más a la derecha que puede estar? Sobre la recta En los azul. bordes. Pero recuerden que él solamente puede comprar lo que está a la izquierda, ¿no? Como el área verde en el dibujo de acá. Es una recta vertical que conecta la dotación con la línea azul. O sea, más o menos ahí sería la curva de indiferencia. A ver si estamos de acuerdo. Él, digamos, puede comprar esta, ¿no? Pero puede comprar cosas que lo hacen más feliz, ¿o no? También puede comprar esta. También puede comprar esta. Y por último puede comprar esta, ¿o no? Y esa última es la que lo hace más feliz de lo que él puede comprar, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a borrar las que pinté antes. Y entonces él se pararía acá. Esta, digamos, es la utilidad máxima que él podría alcanzar, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y ve cuál es la utilidad máxima que puede alcanzar dentro de lo que él puede comprar.
la intersección de la línea roja con la naranja. Exacto. Entonces, él, lo máximo que puede comprar sería este punto de acá, ¿o no? Pues digamos, o lo que puede comprar que lo hace lo más feliz posible. ¿Todo el mundo está de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, dado eso, ahora veamos cómo se ve la demanda de cada individuo y después la demanda agregada. Entonces, a ver, el individuo A, si todos estamos de acuerdo, quiere comprar de X todo esto, ¿o no? Y el individuo B quiere comprar todo esto, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Listo? Y entonces eso querría decir que este que hay en verde es un exceso de demanda, ¿o no? Sí. Porque básicamente si yo sumo lo que demanda, si yo sumo lo que quiere consumir A más lo que quiere consumir B, es más que la longitud de la caja de hechos. ¿Cuánto más? Pues esa parte que sobrelava, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Y por el lado del mercado del otro bien, pues esto sería YA, o sea, lo que él quiere consumir. Esto sería YB. Pinté el color que no era. YB. Y entonces como que sobra un pedazo, que es este pedazo de acá, y ese pedazo sería un exceso de oferta, ¿o no? Sí. Okay. Entonces, a ver si todos estamos de acuerdo, ese vector de precios no puede ser de equilibrio, porque para que haya un equilibrio, los mercados se tienen que vaciar. Ajá. Entonces los precios tienen que ser menores. Entonces, pues acá viene, usamos la intuición económica. Si hay un exceso de demanda de X y un exceso de oferta de Y, o sea, digamos, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál precio tiene que subir y cuál bajar? Entonces, si hay un exceso de demanda, ¿qué tiene que pasar con el precio para que pues, ya no haya exceso de demanda? 20. Subir el precio. Subir. Tiene que subir para que no sea tan atractivo consumirlo, ¿sí o no? Y si hay un exceso de oferta, entonces el precio tiene que bajar, ¿no? Hay más demanda y pues la gente lo quiera vender menos, ¿o no? Entonces, digamos, intuitivamente, viendo acá la relación de precios, que es PX sobre PY, en esta situación tendría que subir este y bajar este, ¿o no? O sea que esto como un todo tendría que subir, ¿o no? Porque si el numerador sube y el denominador se hace más chiquito, todo el coso se vuelve más grande, ¿o no? O sea que tiene que tener mayor pendiente. Mayor pendiente. Exacto. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Pero como recuerden que es una pendiente negativa, mayor pendiente, ¿qué quiere decir en la vida real? ¿Que se para más o que se aplana más? Se aplana más. Se aplana Exacto. más. Entonces, ahora, pues dado que vemos qué es lo que tiene que pasar, pues aplaneamos esta cosa. Entonces voy a pegar acá la misma gráfica otra vez. Ay, pucha. Listo. Entonces ahora voy a hacer un cosito por acá. No, eso no es el que yo quiero. Tendría que cruzar la intersección, ¿no? Sí, eventualmente, pero un segundo. No te me adelantes. Perdón. Esto es una clase interactiva. Pero no, tienes toda la razón. Ok, entonces voy a hacer más planita, digamos que ahí. ¿Listo? Entonces ahí, ¿dónde separaría? O sea, ¿qué querría consumir el azul? A. ¿Qué es lo máximo que él puede consumir? O sea, de lo que puede consumir, ¿qué es lo que lo hace más feliz? ¿Su dotación? No. Sería, a ver, estamos de La acuerdo. intersección, ¿no? El azul, Digo ¿no? que es este punto de acá, que pasa justico arriba de la dotación.
¿Qué dice? Oh, Dios. A ver. ¿Estamos de acuerdo que sería lo que acabo de pintar o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, esto se vería así. Listo. Ese sería el punto. Y el rojo, pues, digamos, sería parecido al de la vez pasada. Sería... Pucha, es que este dibujo me quedó muy malo. Creo que quiero volver a empezar este dibujo. Ah. Ya, lo siento. No me quedó nada bonito. ¿Podrías repetir de por qué si aumentó la pendiente, se aplanó? Por favor. Porque la ecuación que estamos mirando... Un segundo. La ecuación que estamos mirando de la recta es pendiente negativa, o sea, es menos px sobre py. Entonces, cuando es positiva, más pendiente es más parado, pero cuando es negativa, más pendiente es más acostado, ¿o no? Ah, ok, ok. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, voy a hacer, a ver. Es que creo que lo que me está quedando mal es este punto. Lo voy a pintar artificialmente un poquito más abajo. Una cosa artística para que, no sé, para que sea más claro el ejemplo. Listo. Entonces, ahora sí. En este, lo que habíamos dicho era el individuo A maximiza acá. Ahí es donde íbamos. Y el individuo B, a ver si todos estamos de acuerdo, maximiza en este punto. Así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces acá lo que pasaría es que la demanda de X de A es esta. Y la demanda de X de B sería esta. Y de Y, Otra vez hay excesos, ¿no? sí. Y de Y sería esto. Y de B sería esto. Entonces ahora lo que está pasando es como lo contrario. Hay un exceso de oferta de X porque la suma de XA más XB es menos que la longitud de la caja, ¿o no? Sí. Y hay un exceso de demanda porque los dos quieren este pedacito de Y, ¿o no? Que pinta en verde. Entonces, de oferta de X y este es un exceso de demanda. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Y entonces ahora, pues como dijo alguien, más o menos lo que nos falta es ver qué pasa si pasa justo por este punto, por la intersección. Porque ya probamos como que pase por arriba, qué pasa si pasa por abajo, entonces pues probemos ahí como la intersección, ¿o no? Porque además si se dan cuenta, como hay exceso de oferta de X y exceso de demanda de Y, recuerden que la relación de precios era PX sobre PY, ¿no? ¿Está bien? Sí. No, PX sobre PY, sí. Entonces, como hay exceso de oferta de X, lo que uno diría ahí es no, pues entonces bajemos el precio, ¿sí o no? De X y subamos el precio de Y. O sea que esto como un todo caería o no. Y cuando cae se pone un poquito más parada, pero entonces ya como que sabemos que no puede ser muy parada porque si no entonces vamos a ir al mundo de arriba y no puede estar muy acostada porque estaríamos en el punto de abajo, entonces pues el punto así como en la mitad va a ser cuando pase justo sobre, pues cuando pase como por la intersección de las dos sendas de expansión, ¿sí? Sí, Sí. sí, sí. Y entonces en este punto A quisiera estar acá, ¿no? Y B quisiera estar acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces la demanda de A de X sería esto. Y la demanda de B sería esto. Y la suma de esas dos cosas es exactamente el ancho de la caja. Y lo mismo va a pasar con Y. Es lo que quisiera A. Esto es lo que quisiera B. Y la suma de YA y YB sería exactamente la altura de la caja, ¿o no?
Sí. Listo. Entonces, intuitivamente, o pues no intuitivamente no, ahí lo probamos con un dibujo, pero eso cuenta como una demostración matemática. El equilibrio tiene que ser cuando el vector, o sea, esta curva de, digamos, de la restricción presupuestal pasa por la intersección entre las sendas de expansión o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora encontremos matemáticamente eso en qué punto es. Entonces, lo primero que tendríamos que encontrar es, pues, dónde diablos se intersectan estas curvas de estas sendas de expansión o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Las igualas, ¿no? Exacto. Entonces, la senda de expansión, solamente como un recordatorio, del individuo A, pues habíamos dicho que era cuando X era igual a 2Y. ¿Por qué? Porque la utilidad de A era el mínimo entre X y 2Y. Entonces era cuando X era igual a 2Y, o sea que es cuando Y A es igual a X a medios. Pero la del otro individuo en realidad va a estar más complicada porque esto era cuando 2X B era igual a YB o no. Y esto venía de que la utilidad de B era el mínimo entre 2X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero yo ahí no las puedo igualar porque pues el consumo de A no es igual al consumo de B, ¿o no? No. ¿Usamos las rotaciones? Exacto, pero yo puedo escribir la celda de expansión de B como en términos de las de A usando las notaciones porque yo sé que 2 por 4 menos XA es igual a 4 menos YB. Porque esto acá es XB y esto acá esto debería ser ya. Y esto debería ser YB. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces de acá yo saco que 8 menos 2XA es igual a 4 menos YA. Y aquí saco que 4 menos 2XA es igual a menos YA. Multiplico por un signo negativo, entonces me da 2XA menos 4 es igual a YA. Y entonces esta, ahora sí es la senda de expansión escrita en términos del consumo de A, ¿o no? Y ya estas dos ecuaciones, la que está en azul y la que está en rojo, ya están en las mismas variables, entonces ahora sí las puedo igualar o no, para ver dónde se intersectan. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo tengo una duda. ¿Qué le pasó a YB que estaba dividido? Ah, no, nada. Ah, no, no es que estuviera viendo, sino que es que, ya, lo siento, yo creo que yo escribí eso como no tan claro. Es que esto mismo, esto simplemente es otra manera de escribir YB. ¿Era esa tu duda? Sí, justo. Ok, YB. Listo. Ok, entonces ahora las igualo, y entonces tengo que XA medios es igual a 2XA menos 4, y entonces de aquí sale que, a ver, XA es igual a 4XA menos 8, y entonces sale que 8 es igual a 3XA, o sea que 8 tercios es igual a XA. Entonces ya encontramos XA. O sea, esa es la cantidad que consume A en equilibrio, ¿o no? Según lo que acabamos de decir. Sí. Sí. Y la que consume B, por ende, pues sería 4 menos 8 tercios, que vendría siendo, a ver, 12 menos 8, 4 tercios. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Y entonces YA, pues habíamos dicho que era XA dividido entre 2, es la ecuación azul. Entonces sería 8 tercios dividido entre 2, que sería 8 sextos. O lo que es lo mismo, YA sería 4 tercios. Y YB, pues sería 4 menos 4 tercios, que es 8 tercios. Sí. Entonces ya tenemos lo que consumen los individuos.
¿qué nos falta de encontrar para tener toda la definición del equilibrio competitivo? El vector de Nos precios, falta. ¿no? Los ¿Cómo? precios. El vector Los de precios. precios. Nos falta el vector de precios. Entonces, por último, lo que nosotros sabemos es que esta recta, ¿no? Que es, recuerden que esta recta viene de la restricción presupuestal, tiene que pasar por el punto de equilibrio, ¿o no? Entonces usemos esa información. Entonces, a ver, ¿dónde está esta recta? Esa recta, aquí está la ecuación, ¿sí o no? Básicamente es YA es menor o igual que, me lo voy a copiar, 3px sobre py, 3px sobre py, más 1, ¿sí? Menos px sobre py por xa. Y entonces nos damos que cuando esto se cumple con igualdad, ¿sí o no? Tiene que pasar sobre el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que decía el dibujo, ¿o no? Sí. Entonces, YA tiene que ser igual a 3px sobre py más 1. Pero entonces YA, una disculpa, YA pues es lo de equilibrio, que sería 4 tercios. Menos px sobre py por xa, que era 8 tercios. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces aquí uno hace pues un poquito de álgebra, entonces da 4 tercios menos 1 de este lado, y el otro da px sobre py por 3 menos 8 tercios. Entonces 4 tercios menos 1 da 1 tercio. Y 3 menos 8 tercios, pues 3 es lo mismo que 9 tercios, o sea que da 1 tercio. Se cancela el 1 tercio y nos da que 1 es igual a px sobre py. Y encontramos cuáles son los precios relativos. Otra vez es uno por el equilibrio que se da, ¿no, prof? Pura casualidad, no tiene nada que ver, esto no es una No, verdad pero inmutable. por el equilibrio que se da. Sí, por el equilibrio da 1, pero digamos casualidad que sea igual que la del ejercicio anterior. Eso depende de las dotaciones, de las preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces el equilibrio, a ver si todos estamos de acuerdo, vendría siendo las cantidades que consumimos, que ya las encontramos acá arriba, junto con el vector de precios, ¿o no? ¿De acuerdo? Sí. Listo. Profe. Y entonces, ¿sí? ¿Pregunta? Perdón, sí, entonces el vector de precios ese es px entre precio y y, o El vector de precios realmente es cualquier px, py, tal que px sobre py sea igual a 1. O sea, puede ser 1, 1 o 2, 2 o pues cualquier cosa que cumpla con que la división entre los dos da 1. ok, ya, gracias. Dale. Listo. Entonces ahora, aquí implícita de todo esto asumimos que ambos precios eran positivos. Entonces ahora veamos qué pasa si uno de los dos precios es 0. ¿Qué podría ser? Porque como la función de utilidad es, ¿qué dice acá? Como la función de utilidad no es estrictamente creciente, sino débilmente. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Crisis. Ya. Como la función de utilidad no es estrictamente creciente, sino débilmente creciente, algún precio puede ser 0 o no. No ambos al mismo tiempo, pero alguno puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces arranquemos con qué pasa si el vector, si el precio de x es 0. Entonces antes de mostrar la diapositiva, si yo pintara esto acá, ya se los mostré. Si yo pintara esto acá, ¿cómo creen que iría la restricción presupuestal? Horizontal. A ver. Tú dices que iría así.
¿Y qué podría comprar el individuo A? ¿Lo que está abajo o lo que está arriba? Lo que está abajo. Está abajo. Entonces, a ver, veamos intuitivamente por qué puede ser esto. Lo que dice esta restricción, intuitivamente, es yo puedo consumir cualquier cantidad de X que yo quiera. Eso tiene sentido porque X es gratis, ¿o no? Entonces yo puedo consumir entre 0 y pues todo lo de X. Y de Y máximo puedo consumir mi dotación. Entonces pensemos por un segundo cuál es el ingreso del individuo. El individuo coge su dotación de X y la vende en el mercado, pero como X no vale, pues no le dan nada. Y coge su dotación de Y y la vende en el mercado al precio de Y. Entonces, ¿cuánto puede comprar de Y de regreso? Máximo, pues su dotación inicial, ¿o no? Porque no tiene más ingreso. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, eso es lo que muestra esa restricción. Ahora, dada esa restricción, pues ¿dónde se pararían las personas? El individuo A se pararía acá y el individuo B se pararía, ¿qué dice? Se pararía acá o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, entonces arranquemos con la demanda de Y. Es lo que mandaría A de Y. Y esto es lo que demandaría B. Esto es lo que demandaría Y. Y entonces no hay exceso de demanda ni exceso de oferta de Y, ¿o no? Y A más YB es igual a la altura de la caja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto es lo que demandaría el individuo B de X. Y esto es lo que demandaría el individuo A. Y entonces parecería como si sobrara esta zona verde, ¿o no? Sí. Pero, a ver qué opinan ustedes de esto. Dadas las curvas de indiferencia, si yo, por ejemplo, reparto eso verde y se lo doy a A, ¿él está más o igual de feliz? O menos. Más Igual. feliz. Igual. Igual. Y se lo doy a B, también o no. Entonces, yo podría repartir esta zona verde, bien sea todo para A o todo para B, o algo para A y algo para B, y dárselos solamente para equilibrar la demanda con la oferta, y eso haría que todo el mundo esté maximizando su utilidad, ¿o no? Sí. Entonces acá en realidad hay infinitos equilibrios. ¿Por qué infinitos? Porque yo eso verde lo puedo repartir de infinitas maneras. Lo puedo dar toda A, toda B, o pues mitad y mitad, o un tercio y dos tercios, o pues sí, ¿no? Cualquier combinación. Y todo eso es un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces acá noten que hay infinitos equilibrios. Listo. Y pues puedo hacer lo mismo, pero para cuando el precio de Y es 0. O sea, acá voy a copiarme esto. Cuando el precio de Y es 0, ahora la restricción presupuestal es vertical. Ese está acá. ¿Y qué podría comprar el individual? ¿Lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha? A la izquierda. Claro, porque él siempre tiene que poder comprar 0, 0, ¿no? Listo. Dado eso, donde más le conviene pararse a él es en esta curva de indiferencia. Y lo que más le conviene al individuo B es esta curva de indiferencia. Y en esas curvas de indiferencia, el individuo A quiere consumir esto de X, el individuo B quiere consumir esto de X, el individuo A quiere esto de Y B quiere esto de Y. Y entonces parece de nuevo como si sobrara esto de Y, ¿o no? Sí. Pero igual que antes, yo eso lo puedo dar o a A o a B, o repartirlo miti-miti, o repartirlo un tercio, dos tercios, como yo quiera, y ambos individuos están igual de felices, ¿o no? Sí. Entonces también hay infinitos equilibrios acá.
¿Estamos o no estamos de acuerdo? Eso nada más pasaría en este tipo de gráficas, ¿verdad? Pero, bueno, este tipo de bienes, por así decirlo. En este tipo de preferencias. No sé si es lo que Bueno, estás tratando de preferencias, decir. sí. Sí, exacto. Pues, o sea, en preferencias como estas, ¿no? No solamente exactamente estas, pero como en este tipo de preferencias. Sí. Entonces, a ver, para hacer un resumen así corto. Lo primero, sí quiero que se den cuenta que hay múltiples equilibrios, ¿o no? Encontramos varios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Encontramos 3 vectores de precios. 3. 1, habíamos dicho que Px sobre Py igual a 1. 2, que Px fuera 0. Y si Px es 0, ¿cuánto era Py? Positivo. Cualquier cosa, exactamente. Como hay un solo bien en la economía que vale, pues cuánto valga no importa. Y el otro era cuando Py valía 0 y por ende Px pues es positivo. Listo. Entonces hay 3 vectores de precios asociados con estos equilibrios. El primer vector de precios, o sea, cuando Px sobre Py era igual a 1, tiene una asignación de recursos asociado a él o no, en equilibrio. Sí. Que es donde se intersectan las celdas de expansión o no. ¿De acuerdo o no? Sí. Listo. Y hay 2 vectores de precios, o sea, cuando Px vale 0 y Py vale algo, y cuando Py vale 0 y Px vale algo, que tienen infinitas asignaciones de recursos asociados con ellos en equilibrio. ¿Por qué infinitas? Porque depende de cómo reparta yo esa parte verde, o sea, lo que me sobraba en cada caso, o no. Sí. Sí. Listo. Muy bien. Antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿preguntas hasta acá? Pero quedamos que puede haber precios relativos diferentes a uno, ¿no? O sea, en ese ejemplo sí puede cambiar y No, que no sea uno, ¿verdad? O en ese caso sí. o sea, acá en el de arriba o en los siguientes, no entendí. En el tercer como punto. ¿Acá? Uno antes. Ah, ok, no. Ah, ok. No, entonces los precios relativos valen 1, o sea, en este ejemplo, en el que acabamos de ver, pero pues el vector de precios por ende puede ser 1, 1 o 2, 2 o pues cualquier cosa que sea como C, C o no. C que pertenece a los reales. Pero siempre igual a uno. Pero siempre la relación igual a 1, sí. Ok. Sí, ya entendí. Gracias. Listo, súper. Profe, tengo una duda. ¿Quién, Sí. decide cómo asignarle lo que sobró? ¿Un planificador central o el mercado? No importa. O sea, lo importante es que ellos podrían repartirse ese extra. A ellos les da igual porque no les sube la utilidad. Y de tal manera que se acabe la oferta. Y entonces ya eso hace que sea un equilibrio. Cabe notar, bajo estos precios de 0, es posible también que no lleguen al equilibrio. O sea, que ese verde nadie se lo coma, digamos. Y entonces pues ya no sería un equilibrio porque hay un exceso de oferta. Y pues ya. Pero digamos, existe la posibilidad de que se lo repartan, así como existe la posibilidad de que no. Sí, perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda. En ¿Vale? el equilibrio, bueno, cuando es precio de X entre precio de Y, ¿este puede ser menor a 0 o es necesariamente mayor a 0? No te entendí. ¿Cuándo es esto? Ajá, sí, No, esto es, o sea, la relación es positiva. sí, ok, siempre. Lo que pasa es que
no sé si por esto estás confundida, en la recta de la pendiente, lo que pasa es que la pendiente tiene un menos antecitos. Entonces, por eso es que la pendiente era negativa. Ah, no, yo me refiero a que, o sea, el precio de X entre el precio de Y, en vez de ser 1, que fuera -1, por ejemplo. Igual a No, -1. no, eso sí no puede. Tienen que ser positivos porque ambos precios tienen que ser positivos. Sí, ya te entendí. Entonces esto debería ser perteneciente a los positivos. Gracias. No, perfecto. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces el siguiente ejemplo, que vamos a introducirlo básicamente en lo que queda, es ya, cuando tenemos sustitutos perfectos. Entonces, de nuevo, este es el ejemplo que ya hemos visto antes. Entonces, la utilidad de A va a ser 2x más y, la de B va a ser x más y la dotación de cada uno va a ser una unidad de cada bien. Entonces, paso de siempre es encontrar las demandas marshallianas. Entonces, yo voy a maximizar, ¿no?, la utilidad del individuo A, que es 2xa más ya, controlando xa y ya, sujeto a la restricción presupuestal, que va a ser px por x más py por y, menor que su ingreso, que va a ser px, vende su unidad por 1, más py, vende su unidad por 1. Y entonces, lo primero es, ustedes a esto le podrían hacer un lagrangiano. Sí. ¿Quién está de acuerdo con eso? Yo. Yo igual. ¿Y quién no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? sé. ¿Por Que qué sean no? lineales, las derivadas te quedarían en constantes, ¿no? Claro, sí. O sea, la razón técnica matemática es porque esta función de acá no es estrictamente cuasi cóncava y entonces el teorema de Cohn-Tucker no aplica. Ya. La razón más práctica es porque como es una función lineal, entonces uno consume los extremos. Y Cohn-Tucker funciona, o sea, el lagrangiano funciona para encontrar soluciones interiores. Este es un ejemplo típico, y seguro a ustedes les pasó en Eco 3, que ponían en los exámenes o ponen en los talleres o en los exámenes de las materias para ver quién hace el lagrangiano y la embarra. Entonces, si ustedes ven funciones de utilidad lineales, o sea, que no son estrictamente cuasi cóncavas, por favor, nunca usen un lagrangiano. Si no, mi corazón va a llorar cuando lo hagan. Nunca. Si sea la razón práctica, como alguien decía, es si ustedes plantean el lagrangiano de esto, a lambda, digamos, el ingreso menos px por x, lo voy a escribir así como el ingreso para que sea más rápido escribir, menos py por y derivan. Entonces esto les va a dar 2, ¿sí o no? Menos lambda px. Y entonces esto es una condición donde no aparecen las variables de control, ¿o no? O sea, x no aparece ahí. Y recuerden que el objetivo cuando uno hace esto es como que encontrar cuánto vale x, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pues esto ya no es una condición de primer orden que sea útil para ustedes. Y lo mismo va a pasar pues si lo hacen con respecto a y. Va a dar 1 menos lambda py. De nuevo, aquí no aparece y, entonces no son condiciones de primer orden que son útiles para ustedes. Entonces, nunca, por favor, no hagan lagrangianos si las funciones de utilidad son sustitutos perfectos. La manera que me parece a mí más fácil de hacerlo es la siguiente. Dada la función de utilidad, yo sé que por cada x yo obtengo dos útiles, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y por cada y obtengo un útil. Listo.
Por otro lado, pues veamos cuántos son los precios. Entonces, dada que la función de utilidad es estrictamente creciente, ambos precios son positivos, ¿o no? Sí. Entonces el precio de Y, dado que ambos precios son positivos, yo voy a decir que es igual a 1. ¿Por qué? Porque si Px, Py es un precio de equilibrio, entonces Px sobre Py, 1, también es un precio de equilibrio, ¿o no? Simplemente divide entre Py el vector de precios, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Yo no entendí muy bien esa parte, profe. Disculpa, yo estaba escribiendo A mis ver. notas. ¿Pudiera repetir otra vez lo de 2 útiles entre X? Ah, a ver, una cosa a la vez. Entonces vamos a las dos útiles con las. Entonces, esta es la función de utilidad, ¿no? Entonces, por cada unidad de X que yo consuma, mi utilidad crece en 2, ¿o no? Entonces, digamos, por cada X obtengo 2 útiles. Pues como 2 felicipuntos. Ok, gracias. Sí. Y, pues dada la función de utilidad, por cada Y que consumo, mi utilidad crece en 1. Entonces, digamos, por cada Y tengo un útil o un felicipunto. Ahora, lo otro que les quiero decir es lo siguiente. Ahora estamos de acuerdo. Si esto es un vector de precios de equilibrio, recuerden que, lo hemos discutido la vez pasada, lo que importa son los precios relativos. Entonces yo podría multiplicar todo este vector de precios por cualquier número positivo y también es un vector de precios de equilibrio. En particular, lo puedo dividir todo entre Py. Entonces, si divido todo el vector entre Py, la primera entrada me queda Px sobre Py y la segunda me queda 1. Entonces, es un vector de precios que marca los mismos precios relativos, ¿o no? Sí. Entonces, yo voy a poner Py igual a 1 y por ende pueden pensar en Px como el precio relativo con respecto a Y. ¿Listo? Es como si yo hubiera vuelto al dinero, o sea, la unidad de cambio en la economía, el bien Y. Pues porque un peso vale un peso. Entonces es como si yo hubiera dicho, bueno, sea cual sea el bien Y, eso es el objeto que vamos a usar para intercambiar en la economía. Entonces digamos que el bien Y es sal, entonces voy a decir que la sal va a ser la moneda de esta economía, básicamente. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces ahora veamos 3 casos. ¿Qué pasa si el precio de X es 1? ¿Ustedes qué harían intuitivamente? Recuerden, si consumen X, les da 2 útiles y si consumen Y, le da 1 útil. ¿Ustedes en qué se gastan su plata? En X. En X. Sí. Entonces consumen todo de X. Ok. Si el precio es 2, entonces ahora X vale 2 y pues por cada X les da 2 útiles y Y vale 1 y por cada Y les da 1. Entonces a ver si estamos de acuerdo. Si yo tengo 2 pesos, tengo 2 opciones. Compro 2 unidades de Y y tengo 2 útiles. O compro 2 unidades de X y tengo 2 útiles o no. Okay, o compro una unidad de X y tengo 2 útiles igual o no. Entonces, ¿ustedes qué harían? Estás indiferente. Exacto. Entonces, indiferente entre X y Y. Y digamos, si vale 3, entonces, ¿qué hacen ustedes? O 4, no sé, para que sea más fácil ver. Entonces, digamos que tienen 4 pesos. Entonces, tienen 2 opciones. Se gastan los 4 pesos en Y tienen 4 felicipuntos, porque compran 4 unidades. O, con sus 4 pesos, compran una unidad de X y tienen 2 felicipuntos. ¿Qué prefieren hacer ustedes? Comprar Y. La Y. Entonces, van a gastar todo en Y. Y la próxima clase, porque ya me di cuenta que se acabó el tiempo, vamos a formalizar esto y encontrar cuáles son las demandas dependiendo de cuánto sea el precio de X. ¿Listo? Y terminamos de hacer el ejemplo. Gracias, profe.
Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos la próxima semana. Gracias. Bonito Que les fin. vaya bien. Bye. Oiga, profe, perdón. ¿Sí? ¿Cree que de casualidad pudiera decirme, aunque sea así rapidísimo, cómo es que habíamos sacado la cantidad de YA y YB cuando estábamos